Castilla ya está guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto acompañarlos en estos espacios de Periodismo en Llamas, donde cada semana abordamos los temas de interés nacional para ponerlos a su consideración y que ustedes, querida audiencia, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Agradecerles, no olviden compartir y darle like a nuestras publicaciones, a estas entrevistas para poder llegar a más audiencia y poder seguir creciendo. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter y en YouTube como @enllamascc y en nuestro canal Periodismo en Llamas. Agradecerles una vez más y recordarles que estos espacios son posibles gracias a ustedes y que aquí practicamos el pluralismo ideológico, donde la idea es intercambiar ideas y palabras, no balas. Esa es la finalidad y que ustedes siempre tengan la última palabra. A ver, en esta noche tenemos un invitado muy especial quien nos acompaña, el doctor Mauro Andino Espinosa. Él es experto en derecho electoral, también así como en los temas parlamentarios. También cuenta con una maestría en gobernabilidad y gerencia política. También es fundador de este sitio web digital, desalineados.com, un espacio donde varias personalidades, ya sea de la academia y de la política y de diversos sectores, publican sus opiniones y sus ideas, más que nada precisamente para que puedan conocer sobre los temas de interés nacional y más que nada para seguir publicitando este tipo de opiniones que deben ser conocidas, especialmente sobre los temas que están en la palestra pública. Estimado Mauro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto tenerle en Periodismo en Llamas. ¿Qué tal? John, muy buenas noches, gracias por la invitación y listo para responder a cada una de sus interrogantes. A las órdenes. Correcto, estimado Mauro, agradecerle de nuevo por acompañarnos. A ver, quiero empezar por un tema de coyuntura que estoy seguro que es lo que ha estado en el imaginario social y que sin duda alguna ha estado latente. El tema de la campaña de la segunda vuelta. Quiero preguntarle a usted cómo valora el panorama de la segunda vuelta electoral.
pasando por el debate presidencial, pasando por una serie de noticias que han venido aconteciendo del lado de las dos candidaturas, el tema de las noticias también que hacen mella y de alguna manera está atado a cómo se siente la población en estos momentos. Le quisiera pedir primero una apreciación suya respecto al panorama de la segunda vuelta electoral. Le escuchamos, estimado Mauro. A ver, creo que lo primero que hay que señalar es que estamos atravesando un contexto político de profunda polarización. Estamos en medio de un ambiente de mucha crispación, eso es indiscutible. Se ha tensionado mucho la política, mucho más, digamos, de lo que ya estábamos viviendo. Creo que si uno trata de cuantificar en números lo que están haciendo uno y otro candidato, coincidiremos en que no hay una visión exacta o precisa de todas las empresas que se dedican a realizar investigación cuantitativa y a realizar encuestas, y que dicho sea de paso, me parece hoy era el último día que tenían para poder difundirlas ante la opinión pública. Creo yo que estamos en medio de un resultado tentativamente, digo, profundamente apretado. Me atrevería a decir que probablemente se repite un escenario similar al del año 2017, cuando se dio la segunda vuelta entre Moreno y Lasso. Muy probablemente seamos testigos de algo parecido en las elecciones del 11 de abril. Y creo sin duda alguna que esta campaña de la segunda vuelta ha tenido varios momentos de evolución para uno y probablemente de estancamiento para otro. Creo que si bien en un primer momento arrancó como gran favorito Andrés Arauz con una ventaja de aproximadamente 13 puntos, hay que recordar que él sacó más del 32% de los votos frente a un, si la memoria no me falla, 20% de Guillermo Lasso finalmente. Creo que esto se ha ido achicando, esa brecha se ha ido cerrando, se ha ido acercando por una serie de variantes. Primero, creo que no ha sido la estrategia hasta el momento probablemente la más adecuada por parte de Arauz como para poder expandir su capital político en esta segunda vuelta. Me parece que, al menos en lo personal, una crítica constructiva que puedo plantear ahí, no he observado una estrategia consolidada de la cual se desprendan una serie de acciones o de tácticas que sean disciplinadas, que sean consistentes, que sean sistemáticas y que obedezcan a un eje central o a un mensaje, a un concepto rector de campaña, a ese mensaje movilizador, a esa ilusión movilizadora, por llamarlo de alguna manera. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de tal vez de ilusión movilizadora o ese eje central de campaña? Creo que no se capitalizó desde que arrancó la segunda vuelta esa ruptura, aunque el término hoy esté bastante prostituido, pero no se aprovechó ese clivaje, esa fractura social de pueblo versus élite. No en un sentido marxista clásico de clase trabajadora proletaria versus élites. No me refiero, versus burguesía, perdón, pero sí en un concepto tal vez más anclado bajo una lógica de Chantal Mouffe, de Ernesto Laclau, para citar algunos, es decir, construir pueblo. ¿Por qué? Porque el contexto se daba para eso. Un contexto de crisis económica, de desempleo, pero de una crisis sanitaria, de una pandemia, la peor crisis sanitaria probablemente en nuestra historia. Y con los datos no oficiales, hablan incluso que tendríamos más de 50,000 fallecidos. Reitero, los datos no oficiales, estimaciones, cálculos que se han lanzado desde algunos sectores. Eso me parece a mí generaba un clima donde se acumulaba profunda frustración, mucha ira, mucho dolor, justamente de ese 99% de ecuatorianos y ecuatorianas que forman parte de las clases medias y de los sectores y estratos populares, frente a ese 1% que o ha obtenido ganancias estratosféricas o se ha vacunado incluso saltándose la fila, los vacunados VIP y los vacunados Gold. Dicho esto, me parece que, para terminar con la parte de Arauz, no se ha capitalizado profundamente esto, ¿sí? Para canalizar esta ira, esta frustración, esta depresión popular, ¿sí? Porque los canales institucionales están bloqueados, los medios de comunicación hegemónico poco o nada dicen al respecto, la clase política conservadora ha hecho mutis por el foro, es decir, la gente sentía que alguien debía encarnar esta ira, esta frustración, por un lado. Y de otra parte, creo que hay que reconocer también, digo,
mi visión política es claramente progresista, no tengo por qué negarla, ni nadie creo que la va a descubrir ahorita en estos momentos, pero en honor a la verdad, creo que se ha visto de parte de Lasso una estrategia mucho más disciplinada, cambió de estrategia para empezar para la segunda vuelta, tiene a uno de sus asesores ahí, estrellas, top, que probablemente es uno de los vacunados Gold según la lista del portal digital Aposta, Jaime Durán Barba, y me parece que ahí hubo un cambio de estrategia. Tanto es así que el eje central, en cambio, el concepto rector de la estrategia de Lasso, no ha sido proponer algo para capitalizar votos. No se sostiene sobre la base de una propuesta de política pública, de un plan de gobierno, sino que lo que se han enfocado básicamente para esta segunda vuelta es demonizar al adversario. Y algunos podrán estar de acuerdo, otros podrán estar en contra, pero no hay que olvidarse que una campaña electoral es una guerra de razones, pero también es una guerra de emociones, básicamente, porque el elector gobierno y le sedujo o sostuvo o evidenció que tal plan de gobierno es el que más consistencia técnica, académica tiene. No, una campaña electoral básicamente apela a las emociones, a los afectos o desafectos. Es crudo decirlo, pero es real también, y no solo aquí en el Ecuador. Cuidado se asume como que estoy haciendo una crítica a nuestro electorado o estoy hablando en términos peyorativos. Es un problema de la democracia representativa como tal. Si no, no tendríamos un Bolsonaro de presidente en Brasil, el gigante sudamericano. No habríamos tenido un Donald Trump ganándole a Hillary Clinton en Estados Unidos, en la democracia más consolidada y más antigua del planeta. Digo, Donald Trump no es que era el académico, ni tenía el perfil de Hillary Clinton, ni del expresidente Obama, o sea, era un showman, alguien que salió de la televisión y de los platós, como dirían en España, en cambio, de la televisión norteamericana a la política. ¿A qué quiero llegar? Era un outsider, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esta situación? Que evidentemente, la estrategia de Lasso cambia en la segunda vuelta y se ancla básicamente en esta posibilidad de demonizar al adversario. Reitero, no plantear una propuesta de gobierno. Y donde uno evidencia ya en el aspecto táctico, en las acciones, el eje central, el concepto rector de su campaña, acabar con la credibilidad del adversario. Perfecto. ¿Cuál es la primera táctica que se desprende de eso? El famoso cliché en el debate. Andrés, no mientas otra vez. Sí, que creo yo incluso en el debate probablemente él exageró al hacerlo de forma muy repetitiva, porque al final como que se escuchó muy cansino. Creo que si lo dosificaba mejor, creo que hasta incluso lo posicionaba de mejor manera. Digo, para utilizar un término aristotélico, el justo medio siempre es bueno en la vida, ninguno de los dos extremos. Y creo que él terminó al final como que por cargarle demasiado y eso también hizo que pierda fuerza. Pero a pesar de eso, fíjate tú que la táctica, el cliché, el Andrés no mientas otra vez, y al siguiente día, el lunes en Guayaquil, carteles, gigantografías, lonas con la frase. Otra acción que se desprende del eje central de campaña. Ves en otras ciudades, Quito y otras más del país, grafiteadas, pintadas las paredes con la misma frase. Y observas que el miércoles, me parece, de la semana pasada, denuncian y escandalizan a la sociedad con este tema del Banco Central, para decir que ha sido funcionario público Andrés Arauz, que ha sido de carrera, y posicionar un relato que, debo decirlo igual, con honestidad intelectual y con honestidad jurídica, no es verdad, pero posicionan un relato falso. ¿Cuál es el relato falso? Posicionar que supuestamente, en pocas palabras, que ha sido un pipón, un burócrata vago, que pasó 12 años en una institución y de los cuales 10 años, poco más, cobró sueldo del Banco Central y pasó de institución y pasó en otros lados sin trabajar. Ese es, digamos, el framing, el marco discursivo. ¿Cómo modulan la realidad? Comisión de servicios o licencia sin sueldo, cualquiera de las dos figuras, sí, que te permite la ley orgánica de servicio público. Él gana el concurso de méritos y oposición en su momento, podemos discutir y se podría investigar cómo ganó el concurso, pero eso es otra cosa. Acá lo que se está achacando es que supuestamente ha estado cobrando un sueldo sin hacer nada, y no es eso, pues. Tú puedes pedir una comisión de servicios para irte a trabajar en otra institución cuando tienes nombramiento, y te paga el sueldo la otra institución donde te vas a trabajar y te paga porque estás trabajando, pues. Y la licencia sin sueldo, en cambio, ¿cuándo puedes optar por el tema de estudios? Él se fue a hacer su doctorado, no estaba cobrando un solo centavo, y después le aplican el decreto ejecutivo
perdón, el reglamento a la LOCEF, para ser más preciso, que permitía la compra de la renuncia obligatoria. Pero mira tú cómo posicionan eso, escandalizan y a qué se ancla. Al Andrés, no mientas otra vez, porque le hacen aparecer como un mentiroso. Pues, oye, ¿cómo es que tú dices que estás en contra de Moreno y has sabido trabajar todavía para ese gobierno? Estabas enrolado hasta mayo del año pasado y eso más, sin trabajar, entre comillas, cobrabas un sueldo, te dan una indemnización. Mira tú cómo el encuadre perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que la semana pasada fue la semana más dura para Arauz y fue en los momentos en que más creció, me parece a mí, Lazo, y achicó la diferencia, porque creo que este tema del Banco Central golpeó y sigue golpeando, ¿no? Sigue golpeando. Entonces, creo que un poco esa es la lógica de lo que yo he podido observar. Me ratifico en algo, no sobre la base de propuestas de gobierno, porque con el Andrés, no mientas otra vez, no vas a solucionar el hambre y la miseria de más de 8 millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza en este momento. Datos oficiales del INE, no me estoy inventando yo, datos oficiales del INE que hablan que más de 8 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viven con $1.50 y máximo $3 diarios. Con el Andrés, no mientas otra vez, no soluciona salarios para los trabajadores de $220, porque la ley de apoyo humanitario que fue aprobada con los votos de Creo en la Asamblea permite que ahora los trabajadores ganen eso y que su jornada laboral se haya visto reducida, incluida el salario, y que además se pueda distribuir durante 6 de 7 días a la semana, lo cual significa que si un trabajador cumple sus actividades en sábado o domingo, no le paguen horas extras o suplementarias, ¿sí? Entonces digo, pero para abono esto porque lo que quiero es que entendamos que finalmente una campaña en gran medida es una guerra de emociones. Es una guerra de emociones. No digo que hay que vaciar la política y quitarle de sustento, de sustrato, de contenido, pero sin duda es una guerra de emociones. Aún queda un poco menos de una semana para la campaña. Veamos qué puede pasar. Creo que aún hay un porcentaje muy alto de indecisos, un porcentaje alto de nulos también. Yo no creo que ese porcentaje de nulos se mantenga. Creo que va a bajar porque al final del día se van a decantar por un. Correcto, estimado Mauro. De hecho, usted tocó varios temas que ahorita quisiera hacer una acotación y un pequeño comentario. Yo he manifestado siempre en estos espacios que un político o un servidor público, cuando no solamente está en campaña, sino también cuando está en ejercicio del poder, tiene que tener presente cuatro elementos, citando a George Lakoff en su obra Puntos de Reflexión, Manual del Progresista, donde él decía de que es importante la autenticidad, la identidad, los valores y principios y el tema de la capacidad para transmitir el mensaje, ya sea en propuestas, en tesis o planteamientos ideológicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mayoría de los candidatos en ese sentido no han podido capitalizar, como usted bien lo acotó, la propuesta o de alguna manera que haya una especie de intercambio de debates con altura, de propuestas en ese sentido. Y aquí quisiera ir a una pregunta, estimado Mauro. ¿Usted cree que con todas estas actuaciones del tema de Andrés no mientas otra vez, el tema del Banco Central, ha hecho que de alguna manera la candidatura de Lazo haya repuntado o se haya fortalecido en ese sentido, acotando lo que usted decía de que ha dado un giro en ese sentido la campaña de Lazo, que ya no es la de la primera vuelta, donde cambió la capacidad para cambiar, pasando al hashtag encontrémonos y de la muletilla que usted acaba de mencionar como primer punto? Segundo punto, el tema del Banco Central del candidato Arauz. ¿Nos podría explicar un poco más o menos qué fue lo que ocurrió en verdad? Porque mire, se entiende en el imaginario social que Andrés Arauz estuvo 10 años prácticamente en el Banco Central, pero que no cobró nada. Esa es la parte polémica que llama la atención. Sin embargo, la parte donde usted bien lo acotó de que la compra o la venta de la renuncia, que no me quedó claro, o sea, eso me parece que es totalmente legal, o sea, que te indemnicen luego de que te despidan es algo totalmente válido, o sea, eso no está en duda. Lo que sí llama la atención es que de alguna manera él, como asumió varios cargos, como por ejemplo director del CERCOP, ministro de Coordinador de Talento Humano, asesor de política económica, entonces sí llama la atención de que de alguna manera se queda en el imaginario de que él como que estuvo ahí, pero como que trabajó, cobró la plata sin trabajar. Entonces, ¿sí nos podría explicar un poco esto para que quede más claro, por favor? Sin pretender entrar en la minucia jurídica, porque me parece que no es el tema o el objeto central del análisis, pero un poco para recapitular lo que había dicho, y sin que yo aparezca aquí tampoco como abogado de Arauz, que me parece no es mi rol, ¿verdad? Pero
para decir también la verdad y contextualizar los hechos, así como he reconocido que la estrategia de Lazo hasta este momento cambió y le ha resultado aparentemente efectiva porque ha ido creciendo. También hay que ser muy honesto y decir que todo servidor público en este país que tiene un nombramiento definitivo, ojo, no estoy hablando de alguien que tiene un nombramiento provisional, ni mucho menos de alguien que tiene un contrato por servicios ocasionales. Estamos hablando de los servidores públicos de carrera y que de esos pues hay miles en nuestro país, ¿verdad? Un servidor público de carrera con nombramiento definitivo puede pedir o licencia sin sueldo o una comisión de servicios. ¿Cuál es la comisión de servicios? Básicamente cuando a ti, desde otra institución, valoran tus capacidades, tus cualidades técnicas, tu perfil profesional, tu experticia, tu trayectoria, porque de pronto en esa institución requieren a alguien con tu perfil, con tus capacidades. Y te dicen, John, queremos que tú vengas a trabajar a nuestra institución porque nos hace falta alguien con tu perfil. Se hace el pedido de institución a institución, te autorizan, te dan la comisión de servicios y tú pasas a ocupar otro puesto. Generalmente cuando se hacen estos pedidos es porque vas a ocupar un puesto de mayor jerarquía. Sí, un puesto básicamente de libre nombramiento o remoción o un puesto de confianza de la autoridad de turno. Se me ocurre, un ministro te pide a ti que le vayas a colaborar en ese ministerio como subsecretario o como asesor de despacho, o el presidente de la República quiere que tú vayas de ministro, y en el otro espacio donde tú tienes tu puesto base de nombramiento definitivo, tú ocupas pues ahí un puesto inferior, ¿verdad? Se pide la comisión de servicios, te dan el paso a la otra institución y es la otra institución la que te paga el sueldo y te paga porque vas a trabajar en la otra institución, pues a cumplir tareas y roles que te asignan en esa otra institución. Y tu institución base, donde tú tienes el nombramiento definitivo, donde tú tienes la estabilidad, no eroga un solo centavo, pues un solo dólar, no te paga nada. Te pasa a costear, a pagar tu salario la otra institución. Sí, ese es un caso. Y el otro, la licencia sin remuneración. Cuando tú pides por estudios, que eso también faculta la LOCEP, tú te vas a estudiar una maestría y tú tienes tu puesto con nombramiento en esa institución pública. A la institución, ¿qué le beneficia? Que sus servidores de carrera se capaciten, pues, que se formen, que estudien más. ¿Por qué? Porque si son de carrera, ¿qué significa? Que una vez que se vayan a estudiar su maestría, su PhD, su doctorado, una vez que cumplan con su formación académica, retornan al país. ¿Y a dónde retornan? No retornan a su casa, pues retornan a su institución. Y en su institución devengan la formación académica que adquirieron en el extranjero, pues que adquirieron en Europa, en América Latina, que en Estados Unidos, en la universidad donde hayan estudiado. Pero durante el tiempo que tú te fuiste a estudiar en el exterior, no te pagan sueldo, pues. De ninguna manera te dan la licencia, por eso se llama sin remuneración. Tú te vas a otro país y tú sobrevives allá con tus ahorros. ¿Y cuál es incluso algo adicional? Para que a ti te den la licencia sin remuneración, no es que tú regresas ya con el título y si a ti se te pega la gana, tú regresas ya acá con el título bajo el brazo y renuncias y te vas a trabajar en el sector privado o probablemente en otra institución pública. No, 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 no es así. Para que te autoricen la licencia sin remuneración, te hacen firmar una serie de documentos con el compromiso de que así como tu institución donde tú tienes tu nombramiento definitivo te está dando facilidades para que te vayas a preparar y a formarte más académicamente y técnicamente, tú retornes y puedas devolver esos conocimientos a tu institución, en este caso al Estado. ¿Y qué es el Estado? La comunidad política, pues somos todos, para que puedas devengar en favor de la sociedad esa facilidad que te han dado, pero sin pagarte un solo centavo. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y sobre la compra de la renuncia, no es que él quiso vender. Muchos servidores públicos, y aquí también hay que decirlo con absoluta sinceridad para que no piensen que estoy aquí abogando en este sentido. Ese reglamento que le aplican a él es un reglamento que en su momento de forma equivocada la aprobó Rafael Correa, y también hay que decirlo. Y con ese reglamento también se compró de forma obligatoria la renuncia a muchos servidores públicos de este país, en un grave error, pretendiendo que con esa herramienta jurídica se iba a optimizar y mejorar la calidad del servicio público.
pero también sirvió como para aplicarle de forma injusta a muchos servidores. Y en este caso le aplicaron también de forma maniquea a Arauz, porque no es que él pide, no es que él solicita, vea, cómpreme la renuncia, indemníceme. No, no, no. El gobierno hace una lista sobre la base de informes de, aquí a grosso modo, ¿no? Perdón si es que en algo se me escapa o fallo, de la unidad de talento humano, de la coordinación de planificación, de la dirección administrativa, una serie de informes que justifiquen que ese servidor aparentemente ya no sería necesario tenerlo en la institución y que es preferible comprarle la renuncia. Pero como todo servidor público y como todo trabajador y trabajadora de este país, por favor, entendamos algo, tienen derechos, pues, y los derechos son irrenunciables, tanto para los trabajadores como para los servidores públicos. Si te están comprando la renuncia, te están diciendo, chao, nos vemos, no queremos que estés aquí, te están sacando de tu trabajo porque te aplican este reglamento. Dicho sea de paso, ya fue declarado inconstitucional ese reglamento por la Corte Constitucional, unos meses después de lo que le han sacado a Arauz en ese momento, para que noten ustedes la incongruencia del contenido de esa norma. Si te están sacando, lo mínimo que tienen que hacer es indemnizarte, pues, porque los 12 años que trabajaste, sí trabajaste, pues, y aportaste al seguro social, estuviste enrolado en tu institución base, pero también en las otras instituciones. Doctor, ahí le quisiera hacer una pregunta, disculpe Ese que es le el interrumpa. contexto. Sí, me queda claro que el tema de la licencia sin remuneración, cuando él cogió el tema del doctorado en 2017, eso no hay duda. Lo que sí me queda pensando es, o sea, el señor Arauz trabajó tanto en el tema de como funcionario de carrera en el Banco Central, cuanto en los otros cargos que lo ocupó. Mi pregunta es, ¿puede tener dos cargos a la vez y ganar sin ningún problema? ¿O esto tiene que interpretarse como que cuando asumió las otras funciones, como que dejó guardando el puesto, como se dice popularmente? Corrígeme si estoy equivocado. Ya, a ver, hay que aclarar y nuevamente recapitulo algo que se relaciona con lo que tú mencionas, John. Cuando tú sales en comisión de servicios, tú no es que estás ganando el sueldo de tu trabajo donde tienes nombramiento definitivo. No, ahí no ganas tú una remuneración ya, porque te han dado comisión de servicios. ¿Para qué? Para que vayas a dar tu contingente, tu aporte, tu trabajo, como quieras llamarlo tú, en otra institución que te estás llevando porque dicen, oye, necesito de tu perfil. Y es únicamente esa otra institución la que te paga el salario. Pero en esa otra institución no es que adquieres igual un nombramiento definitivo, no, pues, porque allá solo va a un cargo que es transitorio, porque es un cargo de libre nombramiento y remoción. Los cargos de confianza, por eso yo te ponía un ejemplo, un ministro te lleva a ti de subsecretario, de asesor, o el presidente de la República te dice, oye, tú eres bueno, eres funcionario de carrera, se me ocurre, en el Ministerio de Gobierno, quiero que vengas acá a la presidencia para que seas mi secretario particular. ¿Me explico? Es un cargo de libre nombramiento y remoción hasta que la autoridad nominadora, es decir, tu jefe inmediato, te diga gracias o hasta que tú renuncies. Y si tú renuncias o te dice gracias, tú regresas a tu puesto de nombramiento definitivo. Y ahí recién vuelves a trabajar en tu puesto base y ganas el sueldo habitual, pero ahí no es que ganas doble sueldo, no es que tienes dos nombramientos definitivos, eso no existe. Mira, pero claro, explicar todo esto es complejo en medio de una campaña. ¿Por qué? Totalmente. Porque además la gente no te va a parar bola. Muy probablemente quienes nos están viendo en estos momentos, algunos hasta, perdón por lo que voy a decir, que no se entienda como una grosería, capaz ya hasta ya nos cambiaron de portal, dijeron, meterme en esos temas administrativos y que si ha sido, si no ha sido la LOCEP, si era, si no era. Mira tú cómo influye lo emocional en una campaña política. Un solo golpe, un solo cliché, el escándalo, amplificado por los medios hegemónicos, amplificado por todo ese andamiaje y esos muros de contención que han levantado con canales de televisión, prensa escrita nacional, radios nacionales, radios de las grandes ciudades, medios públicos, todo un andamiaje. Oye, a Correa le decían que tenía los medios públicos a su lado. Sí, sí. Exactamente, o sea, están practicando lo que antes hay que hacer un sentido de autocrítica, pero Correa tenía los medios públicos, y no estoy diciendo que estaba bien, de su lado, pero tenía en contra todos los medios privados, pues, pero ahora es toda una sola masa, pues, entonces uniforme, entonces una homogeneización absoluta, o sea, si antes le decían que Correa era poco más
un dictador, entre comillas, el autoritario, que se aprovechaba de los medios públicos. Oye, pero había oposición pues de los medios privados y una oposición voraz también, pues, una oposición voraz. Ahora, ¿qué oposición hay? Todos alineaditos, todos alineaditos. ¿Se respetan los valores de una democracia liberal? De libertad de expresión, de libertad de información, del derecho a la comunicación, de una comunicación plural, de contrastar la información, de pedir el testimonio, los relatos de los involucrados, o de una sola se saca el periodicazo, el titular en la pantalla y se posiciona un encuadre para moldear la realidad y para amplificar el eje central de la campaña. Regreso a mi primera intervención y cierro con esto esta parte. ¿Cuál era el eje central? Recordémonos, demonizar al adversario, restarle credibilidad, erosionar su imagen pública, posicionar en medio de un contexto de crisis económica y de crisis sanitaria que es un mentiroso, aunque no lo sea, ¿sí? Pero que es un mentiroso. Posicionar eso. Y eso créeme que duele y también te lo digo un poco desde la experiencia personal, duele porque no te ganan porque sean mejores, sino porque tratan de destruir tu imagen. No porque presenten mejores propuestas de gobierno, no porque presenten mejores propuestas para solucionar los grandes problemas de la gente. A la final pierde el país. Es parte, digamos, de estas lógicas de una democracia liberal anclada en un sistema capitalista donde hay muchos factores en juego. No siempre gana el mejor, a veces gana el más fuerte, y el más fuerte no necesariamente es el mejor. ¿Me explico? Ahora, veamos qué pasa. Y con esto no estoy siendo ya mal agüero, mi posición es clara, reitero, pero igual en términos políticos, pero creo que hay que también decir las cosas como son, ¿no? Aún quedan varios días y veamos qué es lo que puede pasar al final el 11 de abril. Correcto, estimado Mauro. Créame que sumamente interesante su comentario y le tomamos la palabra. Y no, recordarle que sí le entiendo perfectamente. Aquí en estos espacios siempre hemos manifestado de que aquí la idea es respetar la opinión ajena y que cada quien sea libre de pensar lo que quiera, no que, como lo dije ayer en mi comentario aquí, lastimosamente ya no se puede hacer una crítica, no se puede decir nada sin que a uno se lo etiquete o que diga que ya se le está haciendo el juego a un sector político. Entonces, y en Twitter particularmente, o sea, eso ya definitivamente queda claro como parte de esa cultura maniqueísta que hay que ir superando y romper. Estimado Mauro, sí, totalmente. Yo creo que esto de alguna manera, en vez de, o sea, se ha llegado a tal punto de descalificar la candidatura del señor Arauz, que hasta cierto punto se está atacando el rol del servidor público, que es sumamente importante en cualquier estado democrático del mundo, que es importante para garantizar políticas públicas de calidad y la provisión de servicios básicos para la población que más lo necesitan. Y se ha generado esta imagen negativa de que es burocracia dorada, pipón, servidor público vago, ineficiente, corrupto. Entonces creo que se termina desprestigiando la función pública que, dicho sea de paso, en estos últimos años se ha visto totalmente golpeada y totalmente menoscabada. Doctor, antes de entrar a la campaña sucia, quisiera abordar con usted un tema interesante que lo dijo Jacobo García en un medio, no, fue en un hilo de Twitter. Y él decía de que, por ejemplo, hay tres momentos que se quedaron totalmente huérfanos durante esta campaña. El primero, el tema de la campaña del 7 veces sí del año 2018, donde prácticamente el Consejo de Participación Transitorio, bajo la arenga o la justificación de que querían reinstitucionalizar el país, hemos tenido el descalabro que tenemos ahora, como muestra el CNE, que no ha podido organizar bien un proceso electoral desde la inscripción de las candidaturas hasta el tema de no haber podido decir que había un empate técnico en la noche de la primera vuelta. Como primer punto. Segundo, el tema de las manifestaciones de octubre, que se quedó huérfano, como lo contó Pedro Donoso en una entrevista, dónde está la marcha indígena, quién la capitaliza, o por ejemplo ahora que sacaron el informe de las represiones de octubre, donde nadie se ha manifestado en el sentido de que no ha habido como que una crítica o un señalamiento, pronunciamiento. Y finalmente el tema del 2020, que fue el tema de la pandemia, sumado al tema de las vacunaciones y de la nefasta administración del ministro Juan Carlos Ceballos, que dicho sea de paso, hasta la semana pasada el presidente dijo de que tenía el plan en la cabeza y que solamente vacunó a sus amigos y hasta cierto punto se justifica esa actitud totalmente desnable cuando es el servidor público que tiene que anteponer el interés de todos por encima de sus intereses personales. Entonces, ¿cómo valora usted estos tres momentos? ¿Usted cree que se han quedado huérfanos? ¿No han estado en el debate público? ¿Qué opina al respecto, estimado Mauro? Plenamente de acuerdo y sobre todo con los dos
el segundo y el tercero que mencionaste, porque digo, el primero ha sido muy, muy amplificado, sobre todo por la Revolución Ciudadana y por lo que se conoce como correísmo, ¿verdad? Ya que hablábamos de las etiquetas que tú mencionabas, que lo han elevado casi, casi que a categoría política aquí, ¿no? Poco más de, en fin, pero bueno, creo que el segundo y el tercer momento han estado muy, muy huérfanos, y es justamente a lo que me refería cuando empezaba haciendo mi crítica constructiva respecto de los vacíos que yo he visto en la campaña en esta segunda vuelta de Andrés Arauz. ¿Por qué no encarnar, representar, canalizar esa ira, esa frustración popular? ¿Y por qué hay ira y frustración popular? Por dos momentos claves que tú acabas de topar. El tema de las movilizaciones de octubre con altísimos niveles de represión, recuerdo haber, bueno, probablemente estoy siendo tal vez demasiado generoso con Febres Cordera. Probablemente en la década de los 80 ahí existieron esos niveles de represión sin duda alguna, pero claro, estábamos hablando ahí de un enfrentamiento Estado con una visión absolutamente conservadora, neoliberal, represora contra un grupo irregular o subversivo que se rebeló contra ese Estado, ¿verdad? Y en medio de ese enfrentamiento, pues una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero en una protesta, en una movilización, yo créeme, no recuerdo haber visto lo que vivimos de forma fatídica, aciaga, en octubre del 2019. Algo que laceraba el alma. Y lo pudimos ver, no por los medios de comunicación tradicionales, que eso se recoge en el informe de la Comisión de la Verdad. Y yo invito a la opinión pública, ahora que tenemos feriado y ahora que no podemos salir probablemente por el toque de queda y una serie de restricciones más que se van a ampliar, lea por lo menos las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, verifique quiénes son los integrantes de esa comisión, no son ni correístas ni dirigentes de la CONAIE ni del movimiento indígena. Sí, sí, disculpe que le interrumpa, sabe, quiero hacer un paréntesis. Se ha llegado a tal punto, como usted lo manifestó, de politizar ese informe, que incluso al defensor del pueblo que fue designado por el Consejo Transitorio del ex A fallecido eso José quiero Trujillo, llegar. le acusan de ser correísta y que los integrantes que formaron ese informe, o sea, por ejemplo, ahí estaba el candidato a vicepresidente de Guillermo Lazo, Juan Carlos Solines, ahí A está eso también quería Javier llegar. Zabalaga, integrante del Consejo de Transición, y está Sibel Martínez, una experta en derechos humanos. Entonces yo me hago la pregunta y le hago a la población, ¿estos señores son correístas o están afines a esa ideología política en particular? Créeme que me sacas más de una sonrisa porque estamos viviendo la época del mundo al revés, ¿no? Estamos observando comentarios de escenas surrealistas, un contexto distópico desde lo político, o sea, aquí realmente los pájaros disparándoles a las escopetas. O sea, tú has mencionado algo que yo quería señalar. ¿Quiénes son los integrantes de la Comisión de la Verdad? La doctora Sibel Martínez, una activista de los derechos humanos, pero de toda la vida, profundamente crítica del expresidente Correa. El doctor Javier Zavala Egas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Trujillo, del extinto Julio César Trujillo, fue candidato, dicho sea de paso, en esta última elección, asambleísta nacional por Gustavo Larrea, por el movimiento Democracia Sí. Y el otro integrante de la comisión, y que me ha llamado gratísimamente la atención, su testimonio, su entrevista que la dio en un café con JJ, con Jimmy Jairala, Sí, de hecho le cambió el el doctor criterio a Juan él Carlos incluso. Solines. Exactamente, Juan Carlos Solines, el primer binomio presidencial de Lazo en el 2013, su candidato a vicepresidente de la República. Solines no es, yo no creo que nadie le etiquete a Juan Carlos Solines como un izquierdo. Y tengo la impresión, y toda la vida se ha mostrado así Juan Carlos Solines, como alguien de centro derecha, un liberal, y no estoy etiquetando que eso sea negativo, está bien que tengamos posiciones disímiles, está bien, pero lo que quiero demostrar es que no tiene ni de cerca una posición afín ni al movimiento indígena, ni a la CONAIE, ni a la Unidas ISA, ni al correísmo. Sin embargo, ¿cuál fue la primera respuesta de este régimen? Salir a atacar al defensor del pueblo y a los miembros de la comisión, no a desmontar los argumentos y lo que se evidencia en el informe, que eso sería lo lógico, pues. Si tú atacas mis argumentos, ¿yo qué tendría que atacar? Yo tendría que atacar tus contraargumentos, pues, y demostrar que tus ideas son las equivocadas y señalar el error de tus ideas con evidencia científica, académica, estadística.
Pero claro, lo fácil que es cuando se hace politiquería. Y eso engancha más también desde lo emocional, ¿no? Atacarte a ti en lo personal, etiquetarte a ti, calificarte con adjetivos calificativos, intentar disminuirte en tu credibilidad. Eso engancha más y a veces eso le gusta más a la gente. Y claro, cuando uno quiere explicar más lo de fondo, a veces es más complejo. Entonces, mira tú el gobierno etiquetando a los miembros de la comisión, etiquetando al defensor del pueblo, tú bien dijiste, designado por quién fue pues el defensor del pueblo. ¿Qué fue designado por Correa? Fue designado por Leonidas Diaz, y fue designado por Julio César Trujillo, pues. O sea, esta gente ha pensado que designaban las autoridades y las designaban para que solo les digan las cosas que ellos querían que les digan. O sea, no es así. ¿Y qué dice ese informe de la Comisión de la Verdad? Que recoge más de 500 testimonios y cerca de 250 testimonios, perdón por no dar el número exacto, hay varias cifras ahí que se manejan, pero cerca de 250 testimonios solo relacionados a violaciones a los derechos humanos. Se habla incluso de crímenes de lesa humanidad, sustentados sobre la base de lo que señala el Estatuto de Roma, que podrían ser susceptibles incluso de ser demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O incluso, algunos han señalado, probablemente, si llegaran a ser crímenes de lesa humanidad, hasta la Corte Penal Internacional. Se habla de que han existido 6 ejecuciones extrajudiciales, 20 personas con lesiones de los glóbulos oculares, 14 de ellas me parece, 14 con lesiones permanentes y 6 perdieron un globo ocular. Sufrieron abuso sexual varios manifestantes. Y también se recoge en el informe que existieron también excesos de parte de grupos de manifestantes, porque también recibieron testimonios de la fuerza pública, porque a veces se piensa que solo se está a favor de aquellos que denuncian violaciones a los derechos humanos. También recibieron testimonios de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Pero mira tú lo que acota el informe, que los medios de comunicación hegemónicos no cumplieron su rol de manera adecuada, que no le dieron un enfoque y un tratamiento con perspectiva. Noticias. ¿Para qué? Para pluralizar esa información y que la opinión pública, la sociedad, se pueda hacer un juicio de valor crítico, amplio, holístico, no sesgado. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Acuérdate, pues un canal de televisión nacional que en vez de pasar las protestas, pasaban Los Simpsons, cuando teníamos unas protestas poco vistas en más de 12, 13 años en nuestro país. ¿Y qué dice igual el informe? Que prefirieron invitar a sus sets de entrevistas, a sus noticieros, a sus espacios de opinión, en más de un 80%, o a funcionarios del gobierno de Moreno, que evidentemente iban a legitimar la represión y a justificarse y a decir que han actuado para defender la democracia y el orden constituido, o invitaban a pseudoanalistas para que supuestamente vayan a hacer una panorámica de lo que había sucedido, pero qué casualidad, todos esos analistas terminaban coincidiendo en que el régimen actuó respetando los derechos humanos, el debido proceso, que no existieron detenciones arbitrarias, ilegales, y que se actuó en aras de defender el sistema democrático. Eso también dice el informe, y eso no ha sido capitalizado. Arauz lo dijo en el debate, me pareció interesante, pero me parece que podía, y ojalá, aún quedan días de campaña, ojalá haga un gesto mucho más amplio, mucho más generoso con el movimiento indígena. Yo entiendo que han existido problemas y conflictos reales entre los líderes del movimiento indígena y el núcleo duro del correísmo y el expresidente Correa. Pero yo creo que Arauz no debe hablarles a ellos, debe hablarles a las bases del movimiento indígena. A mí me habría gustado que el día del debate, y ojalá en lo que queda de campaña lo haga, que él anuncie públicamente que va a incorporar a su plan de trabajo 4 o 5 puntos fundamentales del plan de trabajo del movimiento indígena, que lo diga abiertamente, que los incorpora y que los va a tomar en consideración, y que reconozca también que uno de los errores de la Revolución Ciudadana durante los 10 años anteriores, y un aliado natural dentro del gran marco y del gran paraguas del progresismo, debe ser el movimiento indígena, más allá de las contradicciones que mutuamente podamos tener, pero hay que recuperar esa relación, y yo aspiro que Andrés Arauz se manifieste de esa manera. ¿Para qué? Para que se incorporen esas legítimas demandas también del electorado, no solo de Pachacutic, sino del movimiento indígena, de los sectores agrícolas, de los agricultores, de los sectores campesinos de nuestro país, del plan, de la propuesta de
de la minga por la vida, que se incorpore en el plan de Andrés Arauz. Ojalá lo haga. Y el otro tema que me mencionabas, del tercero que quería acotar, el tema de las vacunas, anclado igual con el primero que yo te había dicho. Hay una disputa clarísima que es pueblo versus élite. Y eso, en los últimos días, vi que la campaña de Arauz empezó a encarnarla con mucha más potencia. Y eso hay que decirlo. ¿Cuál es una de las estrategias de la derecha? Y no hay que caer en ese juego, y me parece que durante esta segunda vuelta se ha caído en eso. La derecha siempre tiende a relativizar el conflicto. Y cuando hay conflicto, la derecha siempre dice a los que protestan o a los que exigen demandas, reivindicaciones sociales, mejoras en su calidad de vida. ¿Cuál es el cliché típico de la derecha y de los grupos conservadores? Ve, ahí están los violentos, ahí están los desestabilizadores. Es que todo hay que tomarlo, las decisiones hay que tomarlas de manera unánime, homogénea, el consenso absoluto, la unanimidad como eje de la política. Ese es un discurso claramente conservador, porque la unanimidad absoluta no existe. En el fondo, la unanimidad y el consenso absoluto, lo que busca es domesticar a la gente, reducir el conflicto a que casi nada, y a que naturalicemos la explotación, a que naturalicemos la dominación de las élites y de los grupos oligárquicos. A eso busca. No proteste, tranquilo. ¿Para qué va a protestar? Pero de todo se queja. Si les leías cuando Fidel Egas le defendía al exministro Ceballos, ¿no? Ese es un claro ejemplo, ¿no? Pero de todo se quejan, ponía en el Twitter él, ¿no? El dueño del Banco del Pichincha, de todo se quejan. ¿Quién no le habría vacunado estando en las mismas condiciones que el ministro Ceballos a su mamá? No se quejen, no protesten. Si ustedes habrían estado en los zapatos del ministro Ceballos, igual le habrían vacunado a su mamá. Yo habría hecho lo mismo. Así dijo el señor Egas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un segmento de la población que lastimosamente justifica el accionar del ministro Ceballos, que dicho sea de paso, o sea, me parece algo que me termina decepcionando y me termina golpeando como ciudadano de a pie, ya que, o sea, si de alguna manera nos quejamos de que hay corrupción, de que los políticos no logran encontrar soluciones concretas a las principales problemáticas, entonces después no nos quejemos de la clase política que está gobernando, que está cometiendo lo que antes criticaban y de peor manera. Entonces, a veces uno se encuentra con ese tipo de incoherencias de parte de algún segmento de la población que dice de alguna manera que quieren sí cambiar, que quieren, que les desagrada el tema este de los odios y de las dictaduras, pero en la práctica terminan haciéndolo. Para poner un ejemplo, el caso del señor Juan Sebastián Roldán o el caso de los ministros de esta administración que lastimosamente decían una cosa, pero cuando estaban en el poder practicaban otra, y entonces por eso nos encontramos con estas incoherencias y hemos llegado hasta este punto, estimado Mauro. Absolutamente. Y reitero lo que te acababa de decir, ¿no? Siempre la derecha y los grupos conservadores tratan de minimizar el conflicto, de invisibilizarlo. ¿Para qué? Para domesticar a las masas, para que naturalices la explotación, para que naturalices y legitimes las injusticias, para que los expoliados, para que los excluidos del sistema, los segregados, terminen por normalizar eso y digan, no, pues es que así mismo es. Entonces, básicamente un discurso esencialista, ¿no? O sea, las cosas son así porque así siempre han sido y nunca van a cambiar. Y como siempre han sido así, entonces siempre seguirán siendo de la misma manera. Entonces, no hay alternativas. Es igual una práctica muy del neoliberalismo, ¿no? O sea, no hay salidas. Es que tenemos que ejecutar políticas de austeridad, es que tenemos que reducir el gasto público, es que tenemos que reducir la inversión social en educación, salud, es que para generar más fuentes de empleo tenemos que reducir los salarios de los trabajadores, es que tenemos que reducir estos trámites excesivos de tener que pagarles por el despido intempestivo a los obreros cuando les despides sin justificación alguna. Sí, o sea, siempre es la misma lógica, ¿no? La misma tónica. Y me parece que el tema de las vacunas apunta a eso. Fíjate lo de los rotarios. Hubo gente que justificaba que se les haya vacunado porque ellos hacen labor social. No protesten, es que ellos hacen labor social. Tienen que estar bien vacunados para que después salgan ellos a cuidar a los enfermos de la pandemia, ¿no? Al 99% restante, ¿no? Entonces, siento que eso no ha sido del todo capitalizado como debería, porque la gente tiene dolor, tiene ira. Y si algo le ha caracterizado a la izquierda, es que la izquierda embandera la rebeldía.
La izquierda embandera esas iras, esas demandas populares. Veamos qué tanto influye esto de aquí hasta la elección, porque la situación que estamos viviendo es profundamente crítica, probablemente en el tema de las vacunas y en el tema del sistema de salud pública. En estos momentos hemos sido testigos de pacientes que ni siquiera tienen una cama ni un mueble donde estar esperando su turno para ingresar a una cama de cuidados intermedios o una cama de cuidados intensivos en un hospital público. Están en el piso. Probablemente la apelación a la nostalgia, a un pasado que con todas sus contradicciones y errores, sin duda alguna, tuvo grandes avances en materia social y principalmente en salud pública. Probablemente esa nostalgia juegue muchísimo estos días que quedan para la ciudadanía. Veamos qué es lo que sucede y de qué forma esto termina por condicionar el panorama político. Así es, estimado doctor. Ojalá se vengan días mejores. A ver, me quedan varios temas por comentar, estimado Mauro. Quiero empezar por el tema del debate presidencial. ¿Usted considera que desde la noche del debate presidencial, en vez de que el electorado indeciso, confuso, de alguna manera tenga una idea de por quién votar o que de alguna manera tenga razones y motivos para votar por alguna de las dos opciones, de alguna manera este debate terminó por intensificar el tema, por ejemplo, de los votos nulos? No sé qué opinión tenga usted al respecto de un posible incremento del voto nulo, por un lado. Y por el segundo segmento, estimado Mauro, yo sí creo que ha habido una campaña sucia de lado y lado en estas últimas semanas, que me parece que ha llegado a unos niveles nunca antes vistos. Creo que, como decía Fabricio Vera, esta es la campaña más sucia en la historia de la era democrática en estos 42 años de vida constitucional. Y creo que se remota en dos ejemplos que creo que usted sí los ha visto últimamente. Primero el del video de, por ejemplo, Lazo le mueve la silla morena, donde sale gente con máscaras, así como que haciendo una parodia, y atrás sale gente con máscaras de María Paula Rojo y Luis Vivanco y otros. Eso por un lado. Y por el otro, de gente con carteles con venezolanos diciendo que voten bien, que no les pase lo que le está pasando a los venezolanos como tal. O sea, lo que yo quiero atacar es el tema de que se aprovechan de cosas tan vulnerables, de grupos tan vulnerables, para explotar el dolor con fines políticos o politiqueros y solamente para de alguna manera ganar atención mediática o, como usted decía, demonizar al adversario, ya sea de lado y lado. Entonces, sí le quisiera pedir su opinión al respecto de estos dos temas, estimado Mauro, del voto nulo y de la campaña sucia. Correcto. A ver, vamos por el tema del voto nulo y de ahí paso al tema de la campaña sucia. A ver, el tema del voto nulo. Muy probablemente quienes vimos el debate nos quedamos descontentos porque habríamos aspirado que al menos el formato sea mucho mejor esquematizado, mejor diseñado para garantizar un intercambio fluido de ideas, más allá de nuestras posiciones políticas, que son legítimas. Pero en lo formal, para arrancar, respuestas larguísimas, extensas. En cada pregunta había 2, 3 subpreguntas y responder eso en minuto y medio. Francamente, eso es imposible para cualquier candidato, no solo para Arauz Lazo, sino para cualquier candidato. Segundo, cuando terminaban los tramos de intervención por área temática, al CNE se le ocurrió la brillante idea de asumir ellos el protagonismo y nos lanzaban unos videos de 3, 4 minutos de duración donde hacían un diagnóstico situacional del país en el área económica, social, política, institucional, democrática, y aportaban con una serie de indicadores, de variables, de datos estadísticos, que eso era obligación de los candidatos, pues. Ellos eran los que tenían que aportar eso. Pero ya no era ni siquiera culpa de ellos, porque el CNE les quitaba el protagonismo total, porque se lanzaban esos videos. Sí, pues probablemente bien producidos, bien hechos, la información seguramente estaba bien sistematizada, bien recogida, pero no era la labor de ellos hacer eso. Además, con cada video que se lanzaba, le quitabas dinámica al debate. Y para hablar o utilizar una metáfora futbolera, le trababas al partido, le hacías lento, le frenabas el trámite, ritmo, dinámica al partido de fútbol, como cuando tienes un árbitro de fútbol muy tarjetero, que te pita todo, que no da ley de la ventaja, que prefiere parar el partido, te hace un partido de medio campo, un partido aburrido. Entonces, creo que en lo esquemático, muy mal diseñado y claro, abonar incluso un tercer aspecto, ¿no? El día anterior nos quedamos sin moderadora.
Más bien habría que agradecerle a la moderadora que finalmente asumió ese rol, porque ¿quién te acepta faltando un día o menos moderar un debate presidencial para segunda vuelta? Pues, o sea, más bien hizo un favor. Pero mira tú la desorganización del CNE. El día anterior nos quedamos sin moderador. Eso en lo formal. Ya en lo de fondo, creo que no hubo un ganador absoluto, creo que salieron tablas. Yo lo vi mejor a Arauz en los primeros tramos, cuando le hincó sobre todo con esa frase de ¿qué va a priorizar usted, o la banca o el país? Y nunca le respondió, después trató de responderle, pero creo que ya quedó instalado eso también en el imaginario colectivo. Si es que le importará el país o el banco de Guayaquil, en fin, que eso fue lo que le hincó Arauz. Y me parece que Lazo se reposiciona con esta famosa etiqueta, ¿no? A partir de eso, agarra fuelle y me parece que lo desconcentra a Arauz, y ahí me parece que, como diríamos acá en mi tierra, que estoy acá en mi amado Riobamba, creo que le faltó barrio, un poco de picardía ahí a Arauz para poder darle la vuelta a esa frase o contraatacar y dejarle en evidencia pues que era una frase que lo único que buscaba era apelar al tema emocional demonizándolo, pero que de sustento de contenido no tiene nada. Me parece que faltó ahí mayor picardía desde lo político, ¿sí? Comportarse como un animal político, ¿sí? En un sentido aristotélico. Y bueno, pues creo que faltó ahí eso, pero al final de cuentas creo que salen tablas. Y al final lo que sí quedó en evidencia es que ambos político para los dos. Parecía pelota de ping-pong con COVID y con la nueva cepa, la brasileña, de lado a lado, porque a los dos les afecta políticamente, y ahí hay dos narrativas fundamentales. Una, la de Arauz, que dice, nosotros lo elegimos, lo apoyamos, pero ustedes, los banqueros y los grupos económicos, lo compraron y por eso traicionó al pueblo ecuatoriano y aplicó su plan de gobierno, señor Lazo, y de los social cristianos. Y del otro lado, la narrativa de Lazo. Hágase cargo, Andrés Arauz, porque Moreno es la continuación de Correa y son 14 años de lo mismo, y hágase cargo de eso. Ambas narrativas tienen mucho de verdad. Creo que ninguna de las dos son Oiga, innegables, ¿no? doctor, Ahora de veamos hecho, cuál ahí de las queda en dos. constancia, sí, oiga, de hecho ahí queda un dato interesante, o sea, vemos hasta qué punto el presidente de la República literalmente llega a ser hasta una mala palabra en el sentido de que ninguno de los dos candidatos se quiere de alguna manera relacionar con él, o sea, nos muestra hasta qué punto puede llegar a caer tan bajo un presidente de la República en el ejercicio del poder. Y es un relato de lado y lado, ambos, y por eso lo digo, ambos son ciertos, pues, porque tan cierto es que Arauz, la Revolución Ciudadana, Alianza País, votó por Lenín Moreno, ¿sí? Tan cierto es eso, como cierto es que Lazo ha cogobernado con Moreno, pues, y que lo cooptó en el ejercicio del cargo, que puso ministros. De hecho, Ceballos es recomendado, el exministro de Salud, Ceballos es recomendado por Lazo, pues. O Richard Martínez, que era presidente de una organización gremial relacionada con los sectores empresariales, de la Cámara Empresarial Ecuatoriana, alguna nota así, perdón si no lo especifico en concreto. Pero ambos relatos son verdaderos. Veamos cuál de los dos relatos se incorpora o se posiciona finalmente con mayor fuerza en el imaginario de la gente. Es decir, el electorado creo que tiene claro que ambas son verdades, pero ¿cuál de las dos verdades es más poderosa o hace que ese elector y electora le haga más responsable a uno de los dos? O a Lazo o a Arauz. ¿Sí? Veamos qué tanto. Ahora, del voto nulo, creo sin duda alguna que el voto nulo va a tener un margen interesante, pero no creo que ni de chiste va a llegar, pero ni en broma va a llegar a superar el 50% de los sufragios totales, como para que se anule la elección. Además, en el Código de la Democracia no hay una disposición jurídica expresa que señale qué hacer si eso llegara a suceder en esta segunda vuelta. Entonces, entraríamos en un problema jurídico, además tendríamos una elección absolutamente ilegítima. Creo yo que más allá de lo normativo, y aquí mis colegas se van a erizar la piel un poco y van a decir, pero ¿cómo es posible el derecho público lo que va a decir el Mauro este rato? Pero claro, imagínense, si eso se llegara a dar, aunque no existiera norma jurídica expresa, yo creo que uno tendría que volver a convocar elecciones, porque no podríamos tener un presidente al que le ganó el nulo. Va a pasar eso porque los indicadores históricos desde el 79 hasta la actualidad, los indicadores que nos señalan que el voto nulo nunca ha llegado ni siquiera al 12%. El 7 de febrero pasado estuvo bordeando el 9,5%. En el mejor de los casos, el nulo en las elecciones presidenciales ha estado en el 11, 11,5, 11,6%.
Yo creo que ahora tal vez, si llega al 15, será demasiado. Será demasiado, vea, John, tú eres politólogo desde tiempos inmemorables. Cuando apareció el Homo sapiens, cuando éramos una sociedad de cazadores y recolectores, antes de ser sociedad agraria y todo lo demás, el grupo siempre tendía a elegir a alguien, a que alguien conduzca, a que alguien vaya adelante del grupo y dirija. Mucho más ya con la aparición del Estado moderno y con una democracia representativa como tal. La gente al final del día, por más desilusionada que esté, quiere delegar su poder como ciudadano en manos de alguien para que lidere esa gran máquina institucional llamada gobierno y que cumple esas tareas. Sin duda que las cumpla bien, pues eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero yo creo que al final del día se van a decantar por una de las dos opciones. Además, creo que por más que Yacu Pérez o la CONAIE haya hecho un llamamiento al voto nulo, no es endosable, así como tampoco creo que sea absolutamente endosable lo que ha pedido Hervas. Ahora, que analicemos a dónde irá mayoritariamente el electorado de uno y otros es otra cosa, sobre la base de cómo esté estratificado. El electorado de Hervas, por ejemplo, creo yo, básicamente va a ir hacia Lasso, porque me parece a mí que está ubicado en sectores urbanos, clase media, media alta, gente joven, un sector importante. Creo que son más tendientes a votar por la centro derecha. En cambio, creo yo que el electorado de Yacu Pérez está más bien estratificado y ubicado demográficamente en sectores rurales, en sectores urbanos marginales, vinculados o sectores que son trabajadores, trabajadoras, obreros del país, campesinos, indígenas, agricultores, medianos, pequeños emprendedores también, que se anclan más en las políticas o en las propuestas de Arauz de más Estado, mayores niveles de institucionalidad para garantizar servicios sociales, de educación, salud pública gratuita, de calidad. Creo que puede migrar más hacia Arauz. Pero veamos qué pasa. El nulo no creo que llegue a los niveles que muchos piensan, ¿no? Correcto, estimado Mauro. De hecho, solo para terminar esta parte, usted acotó una pequeña explicación de a dónde irían los votos de Hervas y de Yacu Pérez. Si bien es cierto, yo entrevisté a Carolina Vela Nieto y de hecho seguí la entrevista que hizo, ¿cómo se llama? Eh, Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, quienes manifestaban de que el clivaje de correísmo y anticorreísmo de alguna manera en esta última elección de la primera vuelta, como que de alguna manera ya no estaba calando y por eso tuvimos los resultados de Hervas y de Yacu Pérez. Sin embargo, durante esta segunda vuelta vemos que todavía sigue latente este clivaje o este maniqueísmo que impera de ambos lados y vemos que de alguna manera yo manifestaba como una pequeña reflexión, o sea, yo esperaba totalmente de que esto ya se acabara en esta elección, pero poniéndome más realista, yo creo que esto va a seguir quizás hasta los años 30 o hasta durante esta década probablemente. Entonces, sí quisiera pedir su comentario al respecto. ¿Qué opina? ¿Qué puede pasar después del 12 de abril? Permíteme anclar esto con la pregunta anterior que no terminé de responder completo y mientras hablabas me acordaba, con el tema de la campaña sucia que tú también me planteabas. A ver, este clivaje, esta fractura social, esta división que existe entre correísmo versus anticorreísmo, sin duda alguna, muchos quisiéramos que ya se la pueda superar, pero sin duda alguna no ha sido posible eso, no hemos salido de ese círculo, no se ha logrado romper esa rueda, ¿sí? Y sin duda sigue más latente que nunca. Y esto no va a terminar el 11 de abril. Y no puede terminar porque si desde la derecha tienes una posición que durante los últimos días hacen hashtag en Twitter, el país o la mafia, o sea, sin duda alguna, no vas a romper esa dicotomía, porque en el fondo les estás diciendo mafiosos a más de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que votaron por Arauz en la primera vuelta. Le estás diciendo a más del 32% de electores y electoras que son mafiosos. Yo les he visto a varios de los líderes de opinión que apoyan a Lasso, que etiquetan, que es una cuestión de ética pública y política, dicen, que el que vota por el correísmo poco más es ladrón, es corrupto, es mafioso. O sea, bajo esas lógicas discursivas no vas a romper con esa dicotomía. Indiscutiblemente no lo vas a hacer. Ahora, hay que reconocer que también desde la Revolución Ciudadana hay posiciones muy, muy cerradas en muchos momentos, muy, muy sectarias y muy beligerantes también. Y eso también es cierto.
Y ahí lo anclo con el tema de la campaña sucia. La campaña sucia lamentablemente ha sido de lado y lado. Y podemos mencionar algunos elementos. Tú abonaste con algunos, ¿verdad? Pero mira, es campaña sucia propiciar o enmarcar el relato sin ningún tipo de evidencia, a menos que sean brujos, sean pitonizas, decir, vamos a hacer Venezuela si es que gana Arauz. Se va a caer la dolarización. Es campaña sucia. Es campaña sucia tildarte o etiquetarte de comunista. Y no porque sea un pecado ser comunista, yo no lo soy, ni me considero marxista, ¿sí? Pero si es que alguien es comunista, tampoco es pecado, ¿verdad? Pero sí está mal que te endosen en una categoría política. Pues así como a ellos, me imagino yo, sí les molestaría que uno les diga que de pronto o les etiquete y les diga es que son fascistas, me explico, o sea, y que esa sea tu lógica de hacer campaña. Entonces, eso también es O campaña sucia. imperialistas, por ejemplo. También es cierto, es campaña sucia acusarse mutuamente que se han vacunado. Y de lado y lado se han acusado que se han vacunado. Y hasta el momento no se ha logrado comprobar eso. Le acusaron a Arauz que se había vacunado con un periodicazo del diario El Clarín, nunca aportaron ninguna evidencia. Lazo replicó eso, le acusó que se había vacunado en Argentina, nunca logró demostrar eso. Y después también, claro, no lo ha hecho Arauz directamente, pero le hincó cuando en el debate le dijo lo de Borrero, no le respondió igual Lazo a ese momento, no sé por qué no le respondió, más allá de que después Borrero desmintió con un video, pero también han salido por ahí documentos falsos de una supuesta vacunación de Guillermo Lazo, o sea, de lado y lado. Y este tema de los videos musicales, las canciones con el Andrés No Mientas Otra Vez, las canciones de Lazo es el que empuja la silla, o sea, es el reflejo del vaciamiento total de la política y en este momento, y de una lucha encarnizada por el poder, una lucha encarnizada por el poder. Ahora, lo que sí, te lo digo con mucha sinceridad, es una lucha encarnizada, pero en condiciones de desigualdad también, porque creo que nadie va a discutir que todo el andamiaje institucional, ¿sí? Reitero, ha habido campaña sucia de lado y lado, ¿sí? Pero en condiciones de desigualdad, porque todo el andamiaje institucional, mediático, públicos y privados, todo el aparataje del Estado, empezando por Moreno, el poder de la banca, los grupos económicos oligárquicos del país, empujando una sola candidatura, la candidatura de las... Ah, y permíteme agregar uno que es fundamental, con el árbitro electoral a su favor. Pues. O sea, es como que Liga Barcelona habrían jugado el año pasado la final, que jugaron de hecho, y el árbitro habría estado a favor de uno de los dos. O sea, de frente, impidiendo que, no sé, pues que no juegue el Quito Díaz del un lado para favorecerle a Liga, o del otro lado, pues que no juegue Gavarini, o que no tape Gavarini, o que, en fin, o sea, de lado y lado, el árbitro electoral en una posición absolutamente sesgada, parcializada, donde se establecieron una serie de mecanismos para desplazar y excluir del juego democrático a una opción política, que como he dicho, les guste o no a muchos, sacó más de 3 millones de votos. Y si quieren en verdad reconciliar a este país y quieren que nos reconciliemos como sociedad, deben dejar de tratar que borregos, que mafiosos, de vilipendiar. Y del otro lado también, dejar de etiquetar a los sectores de derecha sin palabras que sean después, no del 11 de abril, pero de forma progresiva. Correcto, estimado Mauro. Solo permítame hacer un paréntesis. Tenemos varias visualizaciones interesantes en este momento. Lorestef Vivanco, por ejemplo, le dice que gran invitado, felicitaciones. Eh, Tenemos buenas visualizaciones, qué excelente criterio de parte de Santiago Álvaro. Pablo Pimena le dice excelente análisis. Brian Rubén Vieres Pin, buenas noches, excelentes comentarios sobre la política del país. Miguel Salazar, muy buena explicación de parte del señor Maurandino. Lamentablemente en nuestro país usted no puede hablar a lo que la gente no le gusta porque es manipulada por los medios de comunicación hegemónicos. Henry Polo dice, nunca había escuchado tanta imparcialidad. Y así tenemos una serie de comentarios muy interesantes a esta hora, estimado Mauro, que han estado al pendiente de estos temas de interés nacional. Ya para concluir, estimado Mauro, y créanme que ha sido sumamente gratificante escuchar sus aportes y sus comentarios que sin duda alguna lo consideramos al debate público. Ya su mensaje final para la población, estimado Mauro, y agradecerle de nuevo y invitarle para una próxima ocasión.
Gracias a ti, John, por la invitación. Para mí realmente ha sido un espacio muy, muy importante, muy interesante conversar contigo y simplemente hacer una reflexión final. Decirle a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, que acuda el domingo 11 de abril a sufragar, a ejercer su derecho al voto con absoluta y profunda libertad. Y votar en libertad significa que usted no se deje meter miedos por nada ni por nadie. A usted nadie tiene el derecho de señalarle con el dedo, de juzgarle, de etiquetarle, de insultarle, de mofarse de su decisión política. Si usted quiere votar nulo, vaya y vote nulo. Es una expresión legítima también, es una expresión democrática, de rechazo hacia el sistema político, de rechazo hacia la élite gobernante. Es el significado de que no se siente representado por ninguna de las dos opciones políticas y también es democrático. Y la ley también le protege y le garantiza votar nulo. Si usted quiere votar por el señor Arauz, vote por el señor Arauz. Así como si usted quiere votar por el señor Lazo, vote por el señor Lazo. Pero a usted nadie tiene el derecho para decirle que usted tiene que votar sobre la base de lo que otra persona le quiera imponer. Peor aún, que alguien le quiera enseñar o que alguien le quiera dar votando, como diríamos nosotros los serranos. A usted nadie le tiene que dar votando. Usted tiene que votar sobre la base de sus afectos y desafectos, sobre sus justas causas y legítimas reivindicaciones y demandas. En la soledad de la urna, cuando uno tiene la papeleta enfrente de uno, es el único instante en que todos somos igualitos. No hay diferencias ni condición social, económica, étnica, cultural, política, religiosa, que a uno le haga distinto de otros. Un ser humano es igual a un voto. Vaya y sufrague en libertad, porque sufragar, y cierro con esto, es como darle la... Y usted, creo yo, no le daría las llaves de su vehículo jamás a alguien que usted sabe que a todas luces sufre de ceguera, de algún tipo de discapacidad que no le permite conducir adecuadamente ese vehículo o que tiene intereses contrapuestos, y menos aún, usted se va a subir al vehículo y va a hacer que se suban sus familiares y sus seres amados, porque si se sube a ese vehículo con alguien que no sabe conducir, o lo lleva al accidente catastrófico y le causa la muerte, o al menos le provoca lesiones permanentes. Igualito es cuando usted sufraga y elige presidente. Usted le está dando las llaves de ese vehículo llamado gobierno, llamado Estado, para que conduzca a la comunidad, para que conduzca al país. Y lo que haga o deje de hacer ese futuro presidente de la República repercutirá en el bien o en el mal de la vida de 17 millones de ecuatorianos. Muchas gracias, John, y un abrazo enorme. Hasta la próxima y disfrute el feriado. Cuídese mucho y no salga, por favor, y a todos, mascarilla y distanciamiento social. Un abrazo. Correctísimo, estimado Mauro. Yo me quedo con sus palabras definitivamente y decir a la audiencia que sí, ustedes son libres de votar por quien ustedes quieran, voten por la opción que más les parezca correcta, pero más que nada lean las propuestas, voten en base a eso, no en base a odios o animadversiones o sesgos o maniqueísmos, sino que más bien hagan su ejercicio responsable, voten, si quieren votar por Arauz, háganlo, si quieren votar por Lazo, háganlo, si quieren votar nulo, háganlo. Ustedes tienen a la final la última palabra y de eso se trata estos espacios, que ustedes tengan la última palabra y ustedes saquen sus propias conclusiones esperando que les haya gustado estos espacios. Agradecerle, estimado Mauro, esto ha sido todo por esta ocasión y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Otra vez estoy convenciéndome que no es necesario una llamada, que merecista nomás a esta silla y a esta guitarra.
había un temor que aún desconocía. De pronto algo veía, su fragilidad, su luminosidad, una paz